Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Y yo soy Roberto Polo, socio de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se publicó la Ley 31507 que reforma el artículo 2, inciso 5 de la Constitución y que concede al Contralor y al Superintendente de la SBS la facultad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sin ir al juez. Vamos a conversar con Roberto sobre esta importante norma. Hola, Kitty, nuevamente, y a todos nuestros oyentes, espero que estén muy bien. Una vez más, acá conversando sobre la actualidad jurídico-tributaria de nuestro país. Como mencionas, Kitty, ha sido publicada esta reforma constitucional, porque hay que decir las cosas como son. Es una ley que modifica la constitución política del Perú. Y en el extremo que ha modificado a la Constitución, encontramos pues dos manifestaciones del derecho personal a la intimidad, como son el del secreto bancario y la reserva tributaria. Kitty, yo sé que tú has estudiado este tema con anterioridad, por lo que me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Es del todo novedosa una ley como la 31507? ¿O hay algún antecedente que valga la pena recordar? Hace un tiempo atrás se publicó la Ley 31305, que luego fue declarada inconstitucional, que tiene el mismo texto de la ley que se ha publicado esta semana, la 31507, y que, pues como bien ha señalado, modifica la Constitución. ¿Por qué salen dos leyes con el mismo texto? Lo que ocurre es que la ley 31305 fue aprobada y publicada cuando estaba vigente la resolución legislativa 21-2020-2021 CR, a través de la cual el Congreso de la República instauró una cuarta legislatura para aprobar esta modificación constitucional junto con otras, ¿correcto? Y esta cuarta legislatura fue declarada inconstitucional. Recordar que nuestra Constitución establece que para que una reforma de la Constitución sea válida se necesitan dos legislaturas. Y en aquel momento el Congreso de la República creó una cuarta legislatura y como fue declarada inconstitucional esa cuarta legislatura, todas las normas que se publicaron durante la vigencia de esa legislatura pues fueron declaradas inconstitucionales. Y es por eso que se ha vuelto a votar, ha sido publicada de nuevo y recién está vigente a partir del 4 de julio de 2022. Correcto, Kitty. Y ahora, otro tema que resalta a una primera lectura de este cambio es que se sigue refiriendo a supuestos en los que se puede producir el levantamiento, ¿no es cierto?, del secreto bancario y de la reserva tributaria. Y no sé si de repente acá podamos hablar un poquito. ¿Qué cosa es esto de la reserva tributaria? ¿Cómo podríamos entender este derecho a la reserva tributaria, Kitty? El derecho a la reserva tributaria es el derecho que nos ha concedido la Constitución de que nuestra información tributaria no sea pública, que nadie deba tener acceso a nuestra información tributaria, es decir, a la información que nosotros presentamos a la administración tributaria. ¿Por qué existe este derecho? Porque los tributos están relacionados íntimamente con nuestros ingresos y con nuestro patrimonio, ¿no? Y entonces ahora, además del juez, a pedido del Contralor y también del superintendente de la SBS, se podría tener acceso a esta información que tú mencionas, lo cual ciertamente es importante porque se da en un contexto de combate de corrupción de funcionarios y también como parte de inteligencia financiera. Pero hay un punto, Kitty, no se le ha incluido a la administración tributaria como una de las entidades que podría solicitar el secreto bancario, por ejemplo, ¿no? ¿O me equivoco? Correcto, sí. Es importante tener en cuenta que la reserva tributaria es un derecho que todos tenemos, pero que evidentemente el juez puede levantar, ¿no? Es decir, el juez puede solicitar
el levantamiento de la reserva tributaria de una persona, evidentemente por razones y causales que se tendrán que explicar al juez y el juez podrá concederlo. Lo que ocurre es que nuestra Constitución establece que algunas personas específicas tienen el derecho de solicitar el levantamiento de la reserva tributaria, evidentemente motivándolo y con el respeto a la ley, sin acudir al juez. Lo que ha ocurrido con esta modificación constitucional es que se ha incluido a dos sujetos más en esa lista, ¿no? Que es una lista que hay una discusión, ¿no? Si es que es una lista taxativa o si es una lista simplemente enumerativa. Desde mi punto de vista es una lista cerrada, ¿no? Una lista taxativa, una lista cerrada. Lo que ha ocurrido en esta modificación es que se ha incluido justamente, como decíamos, al Contralor y al Superintendente de la SBS. Curiosamente no se ha incluido a la SUNAT dentro de este listado, ¿no? Y ahí hay toda una discusión jurídica en relación a este tema, porque como bien sabes, a raíz de la publicación de ciertos decretos legislativos, el último, el decreto legislativo 1434, pues la administración tributaria puede solicitar una determinada información a los bancos y esta información no solamente puede ser utilizada para intercambio de información, que en principio cuando se dieron las normas a través de las cuales la SUNAT podía acceder a la reserva tributaria, era solamente para cumplir con los tratados internacionales, aquellos tratados que establecen pues el intercambio de información entre estados, ¿no? Luego el 1434 lo que vino a hacer es, le sacó la vuelta en buena cuenta a esa disposición y dijo que la SUNAT también podía utilizar esa información para fines propios, para fines de fiscalización interna, lo cual desde mi punto de vista no es constitucional. Ojo, yo quiero precisar que personalmente yo no es que no esté de acuerdo con que la SUNAT tenga acceso a la reserva tributaria. Yo estoy de acuerdo que la administración tributaria pueda acceder a la reserva tributaria, obviamente siguiendo el respeto a la ley, los protocolos, el cuidado de nuestra información, etcétera, porque creo y estoy convencida que es una forma de evitar la evasión tributaria y también es una forma de evitar o luchar contra la corrupción que aqueja a nuestro país. Lo que ocurre es que si vamos a hablar de si es constitucional o no, para que sea algo constitucional tiene que respetar a la Constitución. Y si no lo respeta, debería modificarse la Constitución. Entonces, creo que en esta ocasión el legislador se ha perdido una buena oportunidad, ¿no? De pues incluir también a la Superintendencia de Administración Tributaria dentro de este listado de personalidades o entidades que tienen el derecho a solicitar la reserva tributaria de manera que el sistema sea armónico, ¿no? Claro, uno podría decir en este punto, oye, a ver, una cosa es el derecho a quien puede solicitar el levantamiento de la reserva tributaria sin acudir al juez, y otro tema es que la administración tributaria pueda acceder a esa información a través de los mecanismos que se han creado con las leyes, la última, el decreto legislativo 1434, es que son temas diferentes. Y yo creo que no, ¿no? Yo creo que el sistema tiene que ser armonizado, tiene que en conjunto leerse. Y al no haberse incluido a la administración tributaria o al superintendente de la administración tributaria en este listado, pues se pierde un peso en esa lucha porque, como ya les había adelantado, hay quienes consideramos que, ese decreto legislativo, por ende, es inconstitucional, ¿no? Kitty, de acuerdo contigo, dos puntos aquí resalto de lo que tú has mencionado. El primero es que la lista del artículo 2 de la Constitución, sí, pues tendría que ser números clausus, porque si no, no tendría sentido que por una reforma constitucional incluyan a dos, digamos, supuestos adicionales, ¿no? Podría haberse entendido que era abierto, pero no con esta publicación e incorporación de dos supuestos adicionales, parece que también se entiende a nivel de la Constitución que esta es una lista cerrada. Ahora, respecto al siguiente punto, yo coincido plenamente contigo que la administración tiene que tener toda la información disponible para evaluar casos de elusión
y, por qué no, también para que se evalúen en la instancia correspondiente los delitos de defraudación, porque ya estamos Correcto. hablando de un delito y del ámbito penal. Para eso, la información bancaria ciertamente es una herramienta adicional. Coincido contigo en que hay un debate de índole constitucional respecto a la información que hoy en día la administración recibe de parte de las entidades financieras locales. Eso es correcto. Hoy en día tenemos dispositivos que obligan a las empresas del sistema financiero a reportar información bancaria, que en su momento también discutimos en este podcast. Es un tema discutible, pero bueno, el punto es que la norma sigue en vigencia y seguramente algún argumento que se evaluó para no sumar a la SUNAT en este listado fue que, en vista del Poder Ejecutivo, las normas que tiene hoy en día le son suficientes, y si no fuera suficiente esa información, tienen todavía abierta la opción de, ante un juez, solicitar el levantamiento del secreto. Pero, como digo, este tema tiene aristas, es constitucionalmente muy rico para el debate. Volviendo a nuestro tema, Kitty, entonces, lo que podemos concluir es que, gracias a este cambio en la Constitución, tenemos ya a dos entidades adicionales que de modo directo podrían aplicar esta norma y solicitar el levantamiento, no solo del secreto bancario, sino también de la reserva tributaria de todos nosotros como contribuyentes. A la lista inicial que estaba el juez, el fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, se han incluido esos dos supuestos. Bueno, ya está hecha la ley. Entonces, Kitty, tomando en cuenta que un texto similar fue declarado inconstitucional cuando se reguló esta materia vía decreto legislativo, hay que recordar que esa inconstitucionalidad vino, digamos, de rebote, porque la norma marco que autoritativa fue la que fue declarada inconstitucional por este tema del acuerdo de legislatura que tú nos mencionabas. Entonces, si bien el texto de esta ley es igual, esta ley ha sido emitida por el Congreso. Por lo tanto, si es que alguien no estuviera de acuerdo con el contenido, tendría que ir ya por un tema constitucional a cuestionarla. Pero honestamente, a una primera vista, yo creo que esta última norma que estamos comentando no tiene visos de constitucionalidad. Claro que el análisis se puede profundizar, pero es mi apreciación preliminar. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? La norma no es inconstitucional. Como bien dices, se declaró inconstitucional por rebote, es decir, de manera indirecta, pero de acuerdo a mis conocimientos de derecho constitucional, esta norma sí pues cumple con todos los preceptos para que no sea cuestionada en el fondo de lo que contiene, ¿no? Claro, solamente un tema procedimental constitucional podría, por ejemplo, que no se hayan cumplido todos los requisitos necesarios para una reforma constitucional, pero creo que ese es un punto que escapa al análisis que estamos haciendo en esta oportunidad. Por mi lado, esos son los temas que quería tocar, Kitty. Te agradezco mucho, sé que tú has revisado este tema antes y de hecho tu explicación ha sido muy, muy didáctica. Gracias, Roberto, y bueno, nos vemos en una próxima emisión.